Hoy vamos a hablar del personaje que separó la historia en dos. Antes de Cristo, después de Cristo. Esta persona, todo el mundo lo conoce, es Jesús de Nazaret. Y es importante tomar en cuenta esta conversación porque hay una discusión entre el Jesús histórico y el Jesús cristológico. Y las preguntas son, ¿hasta qué punto fue el Jesús histórico? ¿Hasta qué punto fue el Jesús que le montaron como el Cristo y del cual se basa en pura mitología, como ya hemos demostrado, como la virginidad de María, haciéndolo ver como si fuera un héroe griego, o por ejemplo la creencia o palabras en la boca de Jesús hablando del pecado original, del cual esa creencia viene de Pablo de Tarso y que no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, porque Jesús dijo en otro texto de que la ley no la iba a quitar, sino que la iba a cumplir hasta la última iot, respetando lo que decía la ley, y la Torah dice que los pecados del Padre no se heredan a los pecados del Hijo, incluso en la profecía de Isaías. Entonces todo esto se vuelve un poco más complicado porque la figura de Jesús de Nazaret se ha aceptado de que existe. Pero ¿de qué trató su mensaje espiritual? Porque se habla de un mensaje espiritual. ¿De qué se basó ese reino de los cielos y todos esos componentes que hasta el sol de hoy se siguen discutiendo? En este momento voy a compartir pantalla y de alguna forma vamos a ir hablando un poco sobre todos esos puntos. Quisiera ir al Evangelio de Juan. Quisiera ir al Evangelio de Juan porque sería uno de los más místicos, espirituales de todo el Evangelio. E incluso se dice que este fue uno de los evangelios que compartía incluso con la Gnosis, porque se parece mucho al Evangelio de Tomás y otros textos, porque habla de que Jesús, la luz, la vida, la resurrección, yo soy el buen pastor, un montón de referencias más espirituales hacia su persona. Pero quiero detenerme en un detalle bastante importante, porque si leemos una Biblia convencional, en Juan 1 dice, en el principio era el verbo, que es el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Bien, cuando leemos aquí el Evangelio de Juan, vemos que el Evangelio de Juan está escrito por lo menos 4 escritores, en 4 partes. Entonces, no hay que hablar de que el Evangelio de Juan, sino el autor del libro del Evangelio de Juan, y peor aún, de los autores. Los autores, porque fueron varios que escribieron y fueron tejiendo un libro con otro hasta dar la totalidad del Evangelio de Juan. Entre ellos está el libro de prólogo, el libro de signos, el libro de gloria y el libro de epílogo. Yo no sé si esto te lo dijeron en la iglesia en la que existes, pero existen varios autores de distintos libros y fue construyéndose durante varios años. Recordemos que estos evangelios de realidad se escribieron en hebreo primero, pero luego se transcribieron en griego y solamente tenemos las copias en griego, pero no existe ninguna copia original, en este caso del hebreo, se perdió. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacen el Evangelio de Juan en griego, le colocan una palabra. Vamos a Logos Calogos, nuestra página favorita para verificar lo que dice la Biblia en casa, y leemos, básicamente, en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba haciendo hacia él. Dios hasta hacia Dios, y Dios estaba haciendo la palabra, es decir, Dios era la palabra misma. Entonces, ¿qué palabra usamos para esto, la palabra o el verbo en otros textos? Cuando le damos clic es logos. ¿Qué es el logos aquí? Algo dicho, inclusivamente el pensamiento. Puede ser algo mental. Implica un tema, un discurso, también razonamiento, facultad mental, un motivo, un cálculo, algo específico. También en el Evangelio de Juan ya viene siendo una expresión divina, es decir, del Cristo. Cuando vemos el logo, en el concepto, digamos, para los griegos, el logo es un concepto filosófico griego que se refiere a una inteligencia divina, orden o razón en el universo. Más adelante dice,
Logos es un concepto de la antigüedad griega o de la antigua Grecia que se refiere a una inteligencia divina u orden en el universo. El término suele traducirse como palabra, pero también puede significar razón, pensamiento o principio, ordenamiento. En el principio era el ordenamiento del cosmos. Se puede ver de esa forma. Pero claro, el problema es que aunque se parezcan los significados, le están metiendo un concepto filosófico griego que es el logos, que no existía en la mentalidad judía, no existía en el hebreo. Por lo tanto, esto es un montaje o una forma de reinterpretación, como dice Antonio Piñero, para ya darle otra vuelta al asunto de la explicación de quién era Jesús de Nazaret y colocarlo como el logos o el verbo que vino hecho carne para representar a Dios como ordenamiento y cosmos del mundo. Y eso claramente los académicos dicen, vamos a separar eso y vamos a quedarnos con el Jesús histórico de los 3 evangelios sinópticos. ¿Ok? Vamos a preguntar aquí a DeepSeek cuáles son las características en este caso de Jesús en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es conocido por su profundidad teológica y su uso del lenguaje simbólico y metafórico, especialmente en la presentación de Jesús como una figura mística y espiritual. A continuación te proporciono las citas relevantes donde aparecen los conceptos que mencionaste junto con otros ejemplos similares en el Evangelio. Jesús como luz. En él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres, luz que resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Aquí se contrasta a Juan de Bautista, que no era la luz, con Jesús, quien era la luz verdadera. En Juan 8 tenemos, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús se identifica como la fuente de la iluminación espiritual. Y andad entre tanto que tenéis luz para que no sorprendáis las tinieblas. Creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Y aquí es curioso porque si Jesús se identifica como la luz y Juan aquí nos dice que tenéis la luz, o eso nos dice que tenéis la luz, es que yo tengo la luz o nosotros tenemos la luz y por lo tanto esa luz es del mismo Jesús. Y por lo tanto vamos a ser hijos de la luz si nosotros seguimos esos principios. Porque si leemos más adelante y pongo aquí, sois la luz del mundo, eso lo vemos en Mateo, no en Juan. Y aquí viene el tema de que Jesús nos recuerda que somos luz. ¿Ok? Entonces, luz espiritual que tiene que ver con algo interno que tenemos. Aquí habla Jesús como verdad. Varios textos aquí, entre ellos yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, en la personificación de la verdad divina, Juan 14:6, Jesús como logos, lo que acabamos de leer al principio, que en realidad esa palabra logos no tiene que ver con la palabra hebrea de la Torá, sino el logos que le quisieron colocar de la mentalidad, en este caso helénica, griega. Jesús y el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este Espíritu de la verdad está dentro. Juan 15 dice, pero cuando venga el Consolador, el Paráclito, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Cuando Él venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Es decir, una verdad que no tiene que ver con este mundo. Y bueno, Jesús como libertador espiritual, de alguna manera yo soy el pan de la vida, el pan de la vida, el que viene a mí nunca tendrá sed, el que cree en mí no tendrá sed y no tendrá hambre, y otras imágenes místicas que aquí sale. Entonces, como conclusión, el Evangelio de Juan utiliza un lenguaje profundamente simbólico influenciado por el pensamiento griego, como el concepto de logos, y la tradición judía para representar a Jesús como una figura trascendente y espiritual. Estas metáforas, luz, verdad, libertad, vida, no son abstractas, sino que se encarnan en la persona de Cristo, quien revela al Padre y ofrece la salvación. Entonces continuamos. Este evangelio se parece mucho al evangelio de Tomás. El evangelio de Tomás es uno, en lo personal, preferido por mí, porque sintetiza
muchas cosas sobre Jesús de Nazaret, pero en el aspecto espiritual. Entonces, si por ejemplo buscamos la palabra luz, comparte 10 veces esa enseñanza. Cuando entréis en la luz, ¿qué haréis? El día es cuando estabais juntos, os separéis, mas cuando os hayáis separados, ¿qué haréis? Vamos a ver otra frase. Quien tiene oídos que oiga, dentro de una persona de luz hay luz, y él ilumina el mundo entero. Cuando no brilla, hay oscuridad. Cuando se les pregunta de dónde vienen, tienen que decir, hemos venido de la luz. El lugar de la luz se ha originado por sí misma. Él se puso de pie y se reveló en las imágenes de ellos. Si os dicen quiénes sois, somos hijos de Él y somos los escogidos del Padre viviente. Y si os pregunta cuál es el signo de vosotros, de vuestro Padre, tienen que decirle, es movimiento con reposo o movimiento y reposo. Y así sucesivamente muchas cosas. Yo soy la luz quien está sobre todos. Soy el todo. Todo salió de mí y todo vuelve a mí. Partir la madera, yo estoy. Levantar la piedra, ahí estoy. Y allí me encontraréis. Es decir, hay más de 114 dichos. Hay 114 dichos en esta página del Evangelio de Tomás. Que también es un evangelio tan válido como aquellos, solamente que eligieron 4 evangelios por intereses políticos. Que es un reflejo más de lo que podría ser las enseñanzas de Jesús. De lo que podría ser. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertas conclusiones que se llega a la hora de ver el Jesús histórico con el Jesús místico que acabamos de leer. Por ejemplo, Jesús y Cristo, diferencias históricas. Hablar de Jesús es hablar inevitablemente de judaísmo, así como hablar de cristianismo será inevitablemente hablar de cristianos, en plural, o cristianismos. Pues siendo él judío, dentro de la tradición mesiánica fueron sus discípulos o cierta facción de los mismos los que decidieron que él, en verdad, era el Mesías que venía predicándose por gran parte de los rabinos de la época. Y a raíz de ese sentimiento fue como comenzaron a escribir testimonios que así lo relataban y mostraban. También cabría reseñar ya desde el principio que distinto es hablar de Jesús de Nazaret como carpintero de profesión, que también se volcaba en la predicación de la ley judaica, que de Cristo, el personaje espiritual de aquel que primero se derivó. Entonces el Jesús histórico habla sobre el hecho de que Jesús hablaba simplemente la ley judía y respetaba la ley judía. No se mete para nada en términos espirituales o cualquier connotación espiritual como lo que hemos leído. ¿Ok? Vamos a seguir compartiendo pantalla y conseguimos aquí. El Jesús histórico obedecía a la única escritura sagrada conocida como el Tanakh, Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, y no necesitó de ninguna otra. El Cristo de la fe necesita una nueva escritura llamada Nuevo Testamento. Otra, por ejemplo, Concilio de Calcedonia 451. En Cristo encontramos una persona con dos naturalezas. Se clarifica quién es Jesucristo desde el punto de vista del ser, lo que provoca una desconexión entre la cristología y el relato bíblico, donde la primera, atrapada en una filosofía abstracta de corte griego, se aleja del cristianismo de a pie, o en este caso, del Jesús histórico. Seguimos investigando. Conclusiones. La teología trata de mostrar con credibilidad que el fundamento del cristianismo no se basa en un mito, pero el objeto de la fe nunca podrá quedar reducido al Jesús histórico, sino al Jesucristo real, que solo podemos encontrar en la comunidad creyente. Esta es la finalidad de los evangelios. Entonces, vamos a saber aquí la diferencia. El Jesús histórico se basa en evidencias históricas, análisis académicos y científicos. Se le ha asociado con su mensaje del reino de Dios, pero de la base judía. ¿Okay? Se sabe que era judío y vivió en una época de expectativas mesiánicas y apocalípticas de fin del mundo. Enseñó y murió crucificado bajo el poder de Poncio Pilato. El Cristo de la fe se le ha asociado con la iglesia como institución. Grave. Se le ha asociado con la idea de un Mesías, hijo de Dios, hecho hombre. Grave, porque Jesús no aplica para el concepto judío. Se le ha asociado con la idea que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Eso ya lo desmentimos en un video pasado. Grave. Se le ha asociado con la idea de que es Salvador proclamado por los cristianos. ¿Salvador de qué? Del infierno. El infierno no existe. Grave. Entonces, claro, el problema está en lo siguiente. Que
al ver que desmontamos el cristianismo y toda su creencia, sacamos una conclusión muy anticipada. Como el cristianismo no tiene bases históricas, sino que está arreglado para una defensa teológica mediante evangelios de dudosa procedencia, por lo tanto desechamos el Cristo espiritual y nos quedamos con el Cristo judío. Si acaso es que todavía no se pone en duda todavía la existencia de Jesús, porque se parece mucho, por ejemplo, a Apolonio de Tiana, a Mitra, a muchos personajes de la época. Y caemos en el error de olvidar el Jesús espiritual. El tema es cuál es el Jesús espiritual, cómo retirar la figura de Jesús de Nazaret sin pensar en la cristología montada, sin pensar en la religión cristiana. Porque el hecho de que tú hables o le menciones la palabra Jesús a una persona ya entra en mecanismo de o eres católico, o eres cristiano, o eres testigo de Jehová, o eres adventista, o eres de una religión. Pero no conciben el hecho de un Jesús espiritual sin ninguna religión, porque la religión se apropió del Jesús espiritual, del cual tiene que ser accesible a todos los seres humanos, sea de la religión que sea del lenguaje que sea, de la condición del país, de cualquier parte del mundo. Entonces el plan es separar el Jesús espiritual del Cristo institucional religioso, para poder integrar el hecho de que sí, hubo un Jesús histórico, pero también hubo un Jesús espiritual. Se lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva o en la siguiente presentación, y es aquí. Cuando leemos Lucas 17:21 sería el texto más favorito que tengo de la Biblia sobre Jesús, o que habla de Jesús, que dice: el reino de Dios está entre ustedes. Nosotros leemos así, entonces este pasaje Jesús le dice a sus discípulos que el reino de Dios está dentro de ellos y que no se debe decir que está aquí o está allá. Jesús también le dice que vendrá un tiempo en el que desearán ver al Hijo del Hombre, pero no lo podrán o no lo podrán ver. Precisamente aquí están dando un contexto bastante ajustado, aunque el texto dice entre ellos o entre ustedes, aquí dice está dentro de ellos. Porque esta interpretación está acertada. Porque cuando vamos al texto en Logos, nuestra página favorita para saber qué dice la Biblia en su lenguaje original, vamos aquí y ni miran aquí o allí, porque el reino de Dios es en medio de ustedes está haciendo. Entonces, claro, aquí leemos en medio y nunca da una correlación de dentro de ustedes. Por eso en la Biblia en español tenemos la palabra entre, y en ningún momento el cristiano se hace la cuestión importante de que Dios está dentro de ti, dentro de mí y de todos los seres humanos, sino que bueno, está entre ustedes, entre un grupo de creyentes que creen en Jesús, pero los otros seres humanos que no creen en Jesús, Dios no está ahí. Grave error, porque cuando leemos la palabra entos, que es la palabra en discusión, en medio, ¿qué dice entos? Fácil, dentro, listo. No es la palabra entre y no es la palabra en medio, es dentro. Es decir, el agua está dentro del envase, no está en medio del cepillo y el envase, no está aquí, no está entre ni en medio, porque da como que no está dentro de la persona, sino que está en medio, alrededor. Pero ya estamos demostrado que el agua, es decir, Dios, está dentro del envase, dentro de ustedes, dentro de mí, dentro de ti, dentro de tu hermano, de tu vecino, incluso de los enemigos. Porque Jesús dice, amad incluso a los enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí cambia radicalmente el mensaje de Jesús, porque en definitiva, si descubres que Dios está dentro de ti, ¿para qué vas a ir a la iglesia? No necesitas de la iglesia, pero necesitan decirte a ti que Dios no está dentro de ti, sino que está en medio de un grupo de creyentes, de cual tienen la religión verdadera, ya sea de los últimos días, santo de los últimos días, ya sea cristiano, adventista, testigo de Jehová, y que necesitas ir a ese lugar para que Dios esté entre de ustedes. Y que si tienes la suerte de poder ser bautizado bajo su religión,
para que seas templo y morada del Espíritu Santo, exclusivo para esa religión. Pero Jesús no dijo nada de eso. Jesús dice, el reino de los cielos está dentro de ti, dentro de ustedes, dentro de todos. Ese es el tema. Y con esto podemos llegar a ciertas conclusiones. Por lo tanto, vamos a leer aquí. Por lo tanto, si bien Jesús no tuvo la intención de ser el Mesías, que ya los desmontamos en un video, un Mesías judío, ni crear una iglesia, ni avalar a Yahvé como concepto de su mensaje, ni tampoco hablar del infierno, ni hablar de la remisión de los pecados, porque contradice totalmente el hecho de que no vino a quitar sino a cumplir la Torá, si hay rasgos de un reino espiritual que no es de este mundo y que comenzaba en el alma de cada persona, y ahí partiría un nuevo nacimiento espiritual distinto a lo que siempre se hablaba desde la Torá. Por eso los judíos no reconocían el mensaje de Jesús, porque Jesús hablaba de otro mensaje distinto a lo que se esperaba en el judaísmo. Entonces, si hablaba de un mensaje distinto y de paso no aplicaba para el concepto de Mesías, es por eso que se crea esta no aceptación de la figura de Jesús. Entonces, si bien los historiadores tratan de separar a Jesús histórico al Jesús cristológico, hay que tener cuidado en no omitir su mensaje espiritual en el proceso de ir quitando los mitos sobre Jesús. Una cosa es desmontar la idea de la virginidad de María, que ya lo desmontamos en un video anterior, o del infierno griego en la que colocaron en la boca de Jesús en interpretaciones erróneas, y otra cosa es olvidar completamente el hecho de que Jesús en los 4 evangelios y en los apócrifos sí hablaba de un Padre espiritual accesible para judíos y no judíos, es decir, a los gentiles. Hablaba de un reino que no era de este mundo y que su concepto como persona y su mensaje era algo distinto al concepto esperado de Mesías judío y del Cristo cristiano que se espera actualmente. Por lo tanto, ambas religiones tienen un Jesús tergiversado. Los judíos no aceptan a Jesús como Mesías, pero es que Jesús nunca quiso ser el concepto de Mesías judío, porque dijo, no vine a traer paz, o por lo menos cuando hizo la multiplicación de panes y peces, él pudo coronarse ahí como Mesías y llevar a las 5.000 personas y derrocar a Roma. ¿Pero qué hizo? No se coronó, se fue huyendo, porque su mensaje no es material. Si mi reino fuera material, mis discípulos lucharían por su establecimiento, creo que eso lo dijo a Pilatos. Entonces, y tampoco Jesús tiene participación en los inventos cristológicos del cristianismo, porque tiene influencia el cristianismo, tiene influencia griega y agregados teológicos de Pablo de Tarso, que lo hemos demostrado en los videos anteriores, y que quisieron agregar a la misma boca de Jesús el concepto de pecado original o del infierno. Se lo colocaron. Entonces, vamos aquí a una última conclusión antes de entrar de una sorpresa final. Nunca, jamás, por ahora, no sabremos de la confirmación absoluta de la figura histórica de Jesús. La academia acepta la existencia histórica de Jesús, pero no apoya de ninguna teología que se le haya montado sobre la persona de Jesús. Por lo tanto, cualquier conversación sobre el mensaje espiritual de Jesús, sea del libro que sea, o grupo de personas que sea, será algo personal que solo será comprobado por la experiencia personal independientemente de la religión basada en Jesús o grupo de estudio de un libro en particular que hable sobre Jesús que va por otra rama distinta a la religión, como es el libro de Durante, un curso de milagros, la metafísica cuando habla de Sananda, Caballo de Troya de JJ Benítez o el mismo Evangelio de Tomás, entre otros libros que hable de Jesús. Se recomienda que al hablar de Jesús espiritual, no religioso o no cristológico, no hablarlo de una verdad sin cuestionar, sino de una experiencia donde se comparta cómo nos ha afectado positivamente su mensaje, sea de la fuente que sea, porque al fin y al cabo los mismos evangelios, como ya se ha demostrado en los videos anteriores, tienen incongruencias, fallas y arreglos convenientes a la teología cristiana, que nada tiene que ver con el contexto judío de la época, ni con el mensaje final de Jesús, que nunca sabremos en su totalidad. Porque recuerden que había una ley oral
y una ley escrita. Y era la costumbre hebrea. La pregunta es, ¿qué tantas palabras dijo Jesús de Nazaret que no fueron transcritas fielmente? ¿Y qué tantas palabras se tergiversaron a conveniencia de teologías que dio como resultado el desastre teológico, cristológico actualmente? Entonces, en conclusión, tanto el judaísmo como el cristianismo, y no meto el islam u otras vertientes, están luchando bajo conceptos de un Jesús cristológico. Y ahí van a quedar, porque no están hablando del Jesús más real, cercano y espiritual, que lamentablemente no vamos a tener un acceso total de ese Jesús, aunque hayan libros como el libro Durantia, como el Curso de Milagros o Caballo de Troya, que pretendan de una manera u otra llevar un registro de sus palabras y de su vida de una manera más exacta. Pero tampoco podemos fiarnos de esos libros en su totalidad, solamente a nivel personal podemos compartirlo. Y hablando de nivel personal, les voy a compartir de ahora en adelante, ya que estamos en una etapa de hablando de Jesús de Nazaret, una posibilidad de mensaje. Es decir, cuando escuchen lo que van a escuchar a continuación, es decir, unos audios que a partir de ahora, cuando hable del tema de Jesús de Nazaret, los voy a compartir, no se pregunten tanto de la fuente. La fuente es sacada del libro Urantia, ¿ok? Pero es una elección personal. Pero vayan directamente al análisis del mensaje que habla ahí, en ese audio que les voy a compartir. Y debatan, reflexionen sobre el mensaje que habla ese audio, ¿ok? Que supuestamente es de Jesús de Nazaret y todo lo demás, que eso puede ser otra discusión. Pero les quiero compartir una posibilidad de mensaje que no todos han escuchado y que en lo personal me gusta bastante, me gusta compartirlo. Es algo subjetivo, es algo personal, es algo que quiero compartir, algo sumamente debatible, pero es necesario compartirlo y a ver qué opinan las otras personas. Como ya dije, esto no es la verdad, yo no pretendo aquí a predicar, simplemente compartir una posibilidad de mensaje que nos pueda ser útil en nuestro día a día, y eso es algo que siempre será bienvenido. Entonces, antes de finalizar, voy a compartirle este audio que vas a escuchar a continuación. Disfruta de dicho mensaje. Muchos se preguntan cómo ser verdaderamente hijos de Abraham, cuando en realidad, en su recorrido por la vida, no acaban de encontrar a Dios. Te invito a que me escuches, para que puedas percibir los caminos que llevan del dolor a la alegría, recorriendo las sendas de servicialidad y felicidad que nos permiten ser hermanos en amor y servir a Dios que reside en el cielo. Amigo mío, levántate, ponte de pie como un hombre. Puede que te rodeen enemigos insignificantes y que muchos obstáculos obstruyan tu marcha, pero las grandes cosas y las cosas reales de este mundo y del universo están de tu parte. El sol sale todas las mañanas para saludarte a ti como al hombre más poderoso y próspero de la tierra. Mira, tienes un cuerpo fuerte y músculos poderosos. Tu físico es mejor que el del hombre promedio. Por supuesto, prácticamente no sirve para nada mientras te quedes sentado aquí en las montañas, lamentándote de tus infortunios, reales o inventados. Pero podrías hacer grandes cosas con tu cuerpo si te apuraras a donde ha habido grandes cosas por hacer. Tratas de huir de tu ser infeliz, pero eso no puede ocurrir. Tanto tú como tus problemas del vivir son reales. No podrás escapar de ellos mientras estés vivo. Pero, piensa otra vez, verás que tu mente es clara y capaz. Tu cuerpo robusto tiene una mente inteligente que lo dirige. Pon tu mente a trabajar para resolver sus problemas. Enseña a tu intelecto a que trabaje para ti. No te dejes más dominar por el temor, como si fueras un animal que no piensa. Tu mente debe ser tu aliado valiente para la solución de los problemas de tu vida en vez de ser tú, como lo ha sido, su abyecto esclavo atemorizado, siervo de la depresión y la derrota. Pero lo más valioso de todo, tu potencial para el logro verdadero, es el espíritu que vive dentro de ti, que estimulará e inspirará tu mente para que se controle a sí misma y active a tu cuerpo, si lo liberas de las cadenas del temor, permitiendo así que tu naturaleza espiritual comience a liberarte de los males de la inacción mediante el poder presencia de la fe viviente.
Verás entonces que esta fe derrotará el miedo a los hombres mediante la presencia apremiante del nuevo y todo dominante amor por tus semejantes, que pronto llenará tu alma hasta rebasarla, gracias a la conciencia que habrá nacido en tu corazón de que eres un hijo de Dios. Este día, hijo mío, renacerás, restablecido como hombre de fe, coraje y dedicado servicio al hombre, para la gloria de Dios. Y cuando te hayas reajustado así con la vida dentro de ti, también te habrás reajustado con el universo, habrás vuelto a nacer, nacer del Espíritu, y de ahí en adelante toda tu vida será de logro victorioso. Los problemas aumentarán tu vigor. La desilusión te servirá de acicate. Las dificultades serán un desafío, los obstáculos un estímulo. Levántate pues, joven. Dile adiós a la vida de terrores humillantes y de evasiva cobardía. Regresa al deber y vive tu vida en la carne como un hijo de Dios, como un mortal dedicado al servicio ennoblecedor del hombre en la tierra, destinado al excelso y eterno servicio de Dios en la eternidad. Si realmente quieres encontrar a Dios, ese deseo es en sí una prueba de que ya lo has encontrado. Tu problema no es que no puedas encontrar a Dios, ya que el Padre ya te ha encontrado a ti. Tu problema es simplemente que no conoces a Dios. ¿Acaso no has leído las palabras de Jeremías? ¿Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo corazón? ¿Acaso no dice también este profeta? Y te daré corazón para que me conozcas que yo soy el Señor, y tú pertenecerás a mi pueblo, y yo seré tu Dios. Y no ha leído en las Escrituras donde dice, Él mira a los hombres, y si alguno dijere, he pecado y he pervertido lo que era justo, y no me ha aprovechado, entonces Dios librará el alma de ese hombre de la oscuridad, y verá la luz. Sé valiente mientras te haces hombre, y después de alimentar el cuerpo, aprende también a alimentar el alma. Mi Padre que está en el cielo estará contigo y te guiará. Confía, hijo mío, confía. ¿Qué les pareció el mensaje? Bastante interesante, ¿verdad? Más allá de la fuente de información, es la información misma que se comparte. Esto lo hago con la intención de hacerlo de un compartir personal. Para nada, esto tiene que ver con crear una nueva religión, crear una nueva interpretación de Jesús, o crear un nuevo movimiento religioso que al final termine siendo una secta. Simplemente es compartir un mensaje que te puede ser útil. No solamente se basa en análisis de textos y de traducciones, que eso es en parte un gran trabajo, sino que también se trata de cómo usar el texto que leemos para nuestra vida y cómo eso nos puede ayudar en nuestro diario vivir. Ese es el sentido de las cuestiones. Por eso no se puede separar la parte literal con la parte interpretativa, porque hay que interpretar nuestra propia forma de ser a lo que leemos el texto para que al final podamos adaptarlo a nuestra vida, porque si no, nada de esto tendría sentido desde mi opinión. Pero si quiere ver más análisis sobre el texto de la Biblia, sobre el hebreo y muchas más cosas, ya he hecho muchos videos al respecto y te lo voy a dejar en esta lista de reproducción. En esta lista de reproducción vas a encontrar más de 40 videos analizando dichos textos de la Biblia, las incongruencias, los aciertos y así poder avanzar en las investigaciones. Mi nombre es Simón Guardia, te invito a que te suscribas todavía aquí en Proyecto Orión si eres nuevo en el canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.